La suite de maternidad del Hospital Ruber Internacional, en el corazón del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, era un monumento a la opulencia aséptica. Sus paredes, de un blanco tan puro que hería la vista, se alzaban hasta un techo altísimo del que no pendía nada que perturbara su minimalismo. Un ventanal inmenso que ocupaba casi toda la pared exterior ofrecía una vista gélida y majestuosa de la ciudad, un tapiz de tejados y luces parpadeantes bajo un cielo invernal de color plomo. El aire olía a una mezcla extraña de desinfectante de alta gama y a las carísimas peonías blancas que se agrupaban en un jarrón de diseño sobre una consola de cristal, flores tan perfectas y carentes de alma como la propia habitación. Cada detalle, desde las sábanas de hilo egipcio de 1200 hilos hasta la cuna de metacrilato y madera de arce, gritaba lujo y exclusividad. Era un espacio diseñado para la fotografía perfecta, la postal de una felicidad comprada y exhibida, pero que carecía por completo del desorden acogedor, del calor genuino y del aroma a vida que debería impregnar el lugar donde una nueva familia comienza. Era un escenario impecable, sí, pero terriblemente frío, un reflejo gélido del vacío emocional que estaba a punto de desatarse. En medio de esta perfecta y fría escenografía se encontraba Sofía. A sus 32 años, conservaba la belleza serena y la mirada inteligente que la habían convertido en una de las arquitectas jóvenes más prometedoras de su generación, antes de que su carrera quedara en una pausa indefinida. Ahora, recostada sobre un mar de almohadas de seda, su cuerpo apenas recuperándose del parto de hacía unas horas, parecía una figura de porcelana a punto de quebrarse. Llevaba un camisón de seda de un tono champán, una elección que delataba más el gusto de su marido que el suyo propio. Su cabello castaño estaba recogido con una pulcritud que desmentía el esfuerzo titánico del alumbramiento, pero sus ojos, dos pozos de un verde profundo, no podían ocultar el agotamiento extremo y una vulnerabilidad casi dolorosa. Una sonrisa frágil se dibujaba en sus labios cada vez que una enfermera entraba, pero esa sonrisa nunca llegaba a iluminar su mirada. Vivía en una jaula de oro, rodeada de un lujo que nunca había anhelado, convenciéndose a sí misma durante años de que el amor de Alejandro, su poderoso marido, era una compensación suficiente. Por fuera era la envidiada esposa de un magnate, por dentro se sentía como un objeto más en la colección de su esposo, una pieza decorativa cuya función final, darle un heredero, acababa de ser cumplida. Su identidad se había erosionado, disuelta en el ácido de ser simplemente la esposa de. La puerta de la suite se abrió con un deslizamiento casi inaudible y entró Alejandro. A sus 45 años era la personificación del poder y el control. Su traje, un Tom Ford cortado a la medida, no tenía ni una sola arruga. Su cabello plateado en las sienes estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica y su rostro, aunque atractivo, poseía la dureza del mármol. No traía flores, no esbozó una sonrisa. Sus ojos, de un azul gélido, pasaron por encima de Sofía y evitaron por completo la cuna de diseño donde dormía su hija recién nacida. Se movía con la seguridad de quien es dueño del mundo, o al menos de esa pequeña y carísima porción de él. En sus manos no sostenía un regalo para celebrar la vida, sino una carpeta de cuero negro, un objeto que desentonaba brutalmente en el entorno de la maternidad. Se detuvo junto a la cama, y el aire pareció enrarecerse, la temperatura descendió varios grados. Su presencia no traía consuelo ni alegría, traía consigo el peso de una transacción, la frialdad de una sala de juntas. Era un hombre que no había venido a conocer a su hija, sino a cerrar un negocio que consideraba fallido. «Sofía», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el silencio como un bisturí. No había calidez, ni rastro del hombre que una vez le había prometido el mundo.
Dejó la carpeta de cuero sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua sin tocar. Quiero el divorcio. La frase fue lanzada sin preámbulos, sin un ápice de emoción, como si estuviera dictando una orden a un subordinado. Abrió la carpeta, revelando una pila de documentos perfectamente ordenados. Como sabes, para mí el legado y la perfección lo son todo. La niña no encaja en mis planes. Ni siquiera usó su nombre. Valentina. La llamó la niña. Nació con un defecto, un producto fallido que mancha la imagen que he construido durante décadas. No puedo asociar mi nombre a eso, explicó, con la misma calma con la que discutiría los términos de un contrato de construcción que le ofrecía un acuerdo de confidencialidad de 10 millones de euros. A cambio, ella debía renunciar a todos sus derechos, tomar a la bebé y desaparecer de su vida para siempre. Considera esto una indemnización por tu tiempo y tu servicio. Firma, y nunca más tendrás que preocuparte por nada, ni tendrás que volver a verme. Sofía se quedó inmóvil, el aire escapándose de sus pulmones en un suspiro silencioso. El mundo pareció detenerse. El zumbido distante del tráfico de Madrid, el bip rítmico de un monitor en el pasillo, todo se desvaneció. Un silencio profundo y pesado llenó la habitación, un vacío donde el dolor debería haber gritado. Pero en lugar de lágrimas, en lugar del rastrojo o la súplica que Alejandro esperaba, algo nuevo nació en la mirada de Sofía. Sus ojos viajaron lentamente desde el rostro impasible de su marido hasta la pequeña cuna de metacrilato. Allí, envuelta en mantas de cachemira, dormía Valentina, su pequeña hija, con su manita imperfecta cerrada en un puño y el suave murmullo de su respiración inocente. En ese instante, el velo de la esposa complaciente, de la mujer que había sacrificado su identidad por una ilusión de amor, se desgarró y cayó al suelo hecho jirones. Y de las ruinas de esa mujer emergió una madre, una leona. Con una calma gélida que desarmó por completo a Alejandro, Sofía extendió la mano, no para tomar el bolígrafo que él le ofrecía, sino para empujar suavemente la carpeta de cuero a un lado. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en años él no vio a la esposa sumisa, sino a la arquitecta brillante que era capaz de construir o demoler mundos. «No quiero tu dinero, Alejandro», dijo, su voz firme y clara. «No quiero ni un solo céntimo manchado con tu decepción. A nosotras», añadió, su mirada desviándose con infinita ternura hacia la cuna, «no nos haces falta. ¿Esta historia ya ha capturado tu corazón? Imagina lo que está por venir. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este viaje, y si aún no lo has hecho, considera registrarte en nuestra comunidad para no perderte ni un segundo de emoción. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando». El eco de sus propias palabras quedó suspendido en el aire cargado de la suite, tan denso y pesado como el silencio que las precedió. Alejandro la observó, su máscara de control imperturbable resquebrajándose por primera vez. Una leve contracción en su mandíbula fue la única señal de su desconcierto. Estaba preparado para las lágrimas, para los gritos, para una negociación histérica. No estaba preparado para el rechazo absoluto, para la dignidad inquebrantable. Sofía, por su parte, sintió como una oleada de poder, una fuerza que había olvidado que poseía, recorría sus venas. Era una mezcla aterradora y embriagadora de libertad y pánico. Alejandro, sin decir una palabra más, recogió su carpeta de cuero, dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic que sonó como el cerrojo de una prisión que se abre. En el instante en que se quedó sola, la fortaleza de Sofía flaqueó. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente y un sollozo ahogado escapó de su garganta. Se llevó una mano a la boca, no para acallar el sonido, sino para contener el torrente de miedo que amenazaba con ahogarla. ¿Qué había hecho? ¿En qué estaba pensando?
Estaba sola, en una habitación de hospital de lujo que pronto le sería arrebatada, con una bebé recién nacida que necesitaba cuidados y sin un solo euro a su nombre. El pánico era una marea negra que subía por su pecho, fría y asfixiante. Pero entonces, desde la cuna, llegó un pequeño quejido, un sonido frágil y demandante que cortó la espiral de terror. Sofía se levantó de la cama, sus piernas temblorosas, y caminó los pocos pasos que la separaban de su hija. Se inclinó sobre la cuna de diseño y observó a Valentina. La pequeña se removió, sus diminutos labios buscando instintivamente el calor de su madre. Sofía la tomó en brazos con una delicadeza infinita, sintiendo su pequeño peso, su calor vital contra su pecho. El olor a bebé, una mezcla de leche y pureza, llenó sus sentidos y actuó como un bálsamo para su alma herida. Mientras acunaba a Valentina, su mirada se posó en la manita de la bebé, donde dos de sus deditos estaban unidos por una fina membrana de piel. Una imperfección, según el hombre que acababa de abandonarlas. Pero para Sofía, en ese momento, esa pequeña mano era el ancla más perfecta y fuerte del mundo. Acarició esos dedos unidos con la yema del suyo y sintió como el pánico comenzaba a retroceder, reemplazado por una ola de amor tan feroz y protector que le robó el aliento. Ya no era solo Sofía, la arquitecta, la esposa, era mamá. Y esa identidad, a diferencia de la anterior, no se la podía arrebatar nadie. Los recuerdos de su vida con Alejandro ahora se sentían como escenas de una película ajena, proyectada en la pantalla de su mente con una claridad dolorosa. Recordó las cenas de gala en el palacio de Liria, donde ella sonreía dócilmente mientras él cerraba tratos multimillonarios. Recordó los veranos en su yate de 20 millones de euros en la costa amalfitana, donde el azul del mar competía con el vacío en sus ojos. Recordó el día en que le presentó los planos de un centro comunitario que había diseñado en su tiempo libre, un proyecto lleno de pasión y propósito, y cómo él los había mirado con condescendencia diciendo: «Querida, tu talento es ser mi esposa. No necesitas estos pequeños hobbies». Cada recuerdo era un eslabón en la cadena dorada que la había mantenido prisionera. Se había convencido a sí misma de que su opulenta casa en La Moraleja, con sus jardines impecables y su personal de servicio, era un hogar. Pero un hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y esa casa, como la suite del hospital, siempre había estado fría, carente de risas espontáneas, de conversaciones profundas, de la calidez del amor verdadero. Era un museo de la vida perfecta de Alejandro, y ella había sido su pieza más preciada, hasta que dejó de ser perfecta a sus ojos. El ataque de Alejandro no se hizo esperar. Fue tan rápido y brutal como una demolición controlada. A la mañana siguiente, cuando Sofía intentó pagar un café en la cafetería del hospital con su tarjeta de crédito, fue rechazada. Probó con otra. Rechazada. Una llamada temblorosa al banco confirmó sus peores temores. Todas sus cuentas y tarjetas, apéndices de la fortuna de su marido, habían sido canceladas. Ese mismo día, un mensajero con el rostro impasible le entregó un aviso de desalojo. Tenía 48 horas para recoger sus efectos personales de la mansión de La Moraleja. La noticia se extendió como la pólvora entre su círculo social. Las llamadas de sus amigas, las esposas de los socios de Alejandro, comenzaron a llegar. No eran llamadas de apoyo, sino de reproche velado. «¿Cómo pudiste ser tan tonta?», le dijo una. «¿Rechazar 10 millones de euros? ¿Has perdido la cabeza, Sofía?». Se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que su valor en ese mundo no era intrínseco. Estaba directamente ligado a su estatus como la señora de Cifuentes. Sin él, era invisible, una paria, una loca. La soledad era ahora una entidad física, una sombra fría que se sentaba a su lado en la lujosa habitación que ya no podía pagar. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren de carga.
Al recibir el alta del hospital, no tenía a dónde ir. La imagen de ella, una mujer que 2 días antes pertenecía a la élite de Madrid, parada en la puerta giratoria del hospital con una bebé en brazos y una pequeña maleta, era la personificación de la caída en desgracia. Su teléfono era un ladrillo inútil, lleno de contactos que ahora la repudiaban. El mundo que conocía se había desvanecido. En un acto de desesperación, marcó el único número que sabía que no la juzgaría. Clara, su mejor amiga de la universidad, una fotógrafa que vivía en un modesto apartamento de 60 metros cuadrados en el barrio de Lavapiés. «Clara, soy Sofía», dijo con la voz quebrada. ¿Puedo quedarme contigo solo por un tiempo?» Del otro lado de la línea no hubo vacilación, ni preguntas incómodas, solo un cálido y rotundo. «Por supuesto. Coge un taxi. Te espero». Ese taxi, que pagó con los últimos 50 euros que tenía en efectivo, fue el vehículo que la transportó de una vida de lujos falsos a una de dificultades auténticas, pero también de una calidez que había olvidado que existía. El viaje de Salamanca a Lavapiés fue un descenso simbólico, de la opulencia a la bohemia, de la mentira a la verdad. El apartamento de Clara era el polo opuesto a la mansión de La Moraleja. Era pequeño, caótico y vibrante de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías impactantes, libros de arte desbordaban las estanterías y el aire olía a revelador de fotos y a café recién hecho. No había mármol de Carrara, sino un suelo de madera desgastado y cálido. No había silencio sepulcral, sino el murmullo de la vida del barrio que se colaba por las ventanas abiertas. Clara la recibió con un abrazo que duró varios minutos, un abrazo que transmitía más seguridad que todos los años de lujos con Alejandro. Esa noche, mientras Valentina dormía en un capazo improvisado, las dos amigas hablaron hasta el amanecer. Sofía, por primera vez en años, se sintió escuchada. Le contó todo, sin omitir la humillación, el miedo y la extraña sensación de liberación. Clara, mientras la escuchaba, sacó de un viejo baúl una carpeta polvorienta. Era el portfolio de Sofía de la universidad, lleno de diseños audaces y proyectos innovadores. «Esta eres tú, Sophie», le dijo Clara, sus ojos brillando de convicción. «No la esposa de nadie, la arquitecta que iba a cambiar el mundo. Es hora de que vuelva». Ver esos dibujos, sentir el papel bajo sus dedos, fue como despertar de un largo letargo. Los días se convirtieron en semanas. La vida en el apartamento de Clara era un desafío constante. Sofía aprendió a vivir con lo mínimo, a contar cada céntimo, a encontrar la alegría en las cosas más simples. Un paseo por el rastro, el sol de la tarde entrando por el balcón, la sonrisa desdentada de Valentina. Pero la sombra de la realidad médica de su hija se cernía sobre ellas. El soplo cardíaco de Valentina requería un seguimiento constante en el hospital público Gregorio Marañón, y los médicos le confirmaron que probablemente necesitaría una cirugía antes de cumplir su primer año. El coste, aunque cubierto en parte por la seguridad social, implicaba gastos adicionales que ella no podía afrontar. Cada visita al hospital era un recordatorio de su vulnerabilidad. Veía a otras madres en la sala de espera, mujeres luchadoras con preocupaciones similares, algunas en situaciones aún más precarias. Sus historias, sus miradas cansadas pero llenas de amor, resonaban profundamente en ella. El dolor de Sofía, que había sido tan personal y aislado, comenzó a expandirse, a conectarse con el sufrimiento y la resiliencia de otras mujeres. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma, como un boceto tímido en una hoja en blanco. Nació durante las largas noches de insomnio, mientras mecía a Valentina para calmarla. ¿Y si su dolor no fuera un final, sino un principio? ¿Y si pudiera usar su talento, su conocimiento como arquitecta, para crear algo que realmente importara? Empezó a dibujar, primero en un cuaderno, luego en un software de diseño
que instaló en el viejo ordenador de Clara. No dibujaba rascacielos ni mansiones de lujo. Dibujaba un refugio, un centro de acogida para madres solteras con hijos con necesidades especiales. Un lugar que no solo ofreciera un techo, sino también apoyo legal, psicológico y formación laboral. Un edificio diseñado pensando en la accesibilidad, en la luz, en la creación de una comunidad. Cada línea que trazaba era un acto de desafío, una forma de transformar su sufrimiento en un propósito tangible. El proyecto se convirtió en su obsesión, su salvavidas. Era la armadura que estaba construyendo para la batalla que se avecinaba. La batalla legal llegó, tal como Alejandro había prometido. Un sobre certificado trajo la demanda de custodia. Los abogados de su exmarido, un prestigioso y despiadado bufete, la acusaban de ser una madre inestable y negligente. Su principal argumento era su rechazo a los 10 millones de euros, presentándolo como una prueba irrefutable de su desequilibrio mental y su incapacidad para velar por el bienestar de la niña. La señora, decía el escrito, ha antepuesto su orgullo irracional a las necesidades materiales de su hija, privándola de una vida de comodidades y de los mejores cuidados médicos que el dinero puede comprar. Cada palabra era una daga envenenada, diseñada para hacerla parecer una loca irresponsable. La humillación era profunda, pero esta vez no la paralizó. Gracias a una recomendación de una de las madres del hospital, encontró a una abogada de oficio, una mujer llamada Inés, curtida en 1000 batallas legales de familia, que al principio la miró con escepticismo. ¿Rechazaste 10 millones? Le preguntó Inés arqueando una ceja. Tienes que darme algo más que una historia triste para que pueda defenderte. Sofía abrió su portátil y le mostró el proyecto. No solo los planos arquitectónicos, sino un plan de negocio completo, con presupuestos, fases de desarrollo, posibles fuentes de financiación y un estudio de impacto social. Le explicó su visión con una pasión y una claridad técnica que dejaron a Inés sin palabras. La abogada pasó de ver a una víctima a ver a una visionaria. «Vale», dijo Inés, una lenta sonrisa formándose en su rostro. «Ahora sí tenemos algo. No vamos a jugar a la defensiva. Vamos a redefinir el campo de batalla». Juntas pasaron las siguientes semanas preparando el caso. Sofía apenas dormía. Durante el día cuidaba de Valentina. La llevaba a sus revisiones médicas y trabajaba a tiempo parcial haciendo pequeñas reformas online para conseguir algo de dinero. Por la noche se sumergía en su proyecto, perfeccionando cada detalle, cada cálculo. Recuperó su antiguo portafolio, contactó a antiguos profesores y colegas que aún creían en ella para obtener cartas de recomendación. No estaba luchando solo por la custodia de su hija, estaba luchando por su identidad, por su propósito, por el derecho a definir el éxito en sus propios términos. La víspera del juicio, mientras observaba a Valentina dormir plácidamente, sintió un miedo profundo, pero también una calma extraña. Estaba lista. La sala del juzgado era un espacio solemne y opresivo, con paneles de madera oscura y una luz fluorescente que hacía que todos parecieran pálidos y enfermos. Alejandro estaba sentado al otro lado de la sala, flanqueado por 2 abogados de aspecto caro y arrogante. No la miró ni una sola vez. Su rostro era una máscara de fría confianza. El abogado principal de Alejandro, un hombre de voz meliflua y gestos teatrales, comenzó su alegato. Pintó un cuadro desolador de Sofía, una mujer despechada, emocionalmente volátil, que en un arrebato de orgullo había condenado a su propia hija a una vida de precariedad. Usó palabras como inestabilidad, juicio nublado y comportamiento errático. Presentó los extractos bancarios cancelados, el aviso de desalojo y testimonios de sus antiguas amigas que hablaban de su extraño comportamiento tras el parto. «Señoría», concluyó el abogado con una pausa dramática,
¿Qué clase de madre rechaza una fortuna que podría garantizar la salud y el futuro de su hija? Una madre que no está en su sano juicio. Pedimos la custodia total para el señor Cifuentes, quien sí puede proveer el entorno de estabilidad y los recursos que la pequeña Valentina merece y necesita desesperadamente. Sofía sintió las miradas de todos en la sala sobre ella, la del juez, la de los funcionarios, incluso la de su propia abogada. Podía sentir el peso de su juicio, la lógica aplastante del dinero. Parecía que todo estaba perdido. Inés, su abogada, hizo una defensa sólida, hablando del derecho de una madre y del vínculo innegable, pero sabía que era una batalla cuesta arriba contra el poder y la influencia de Alejandro. Cuando el abogado de Alejandro terminó, el juez se ajustó las gafas y miró a Sofía con una expresión de severa compasión. Parecía a punto de tomar una decisión. Pero entonces, Sofía, en un impulso que nació de lo más profundo de su ser, se puso en pie. «Señoría, con su permiso me gustaría decir algo», dijo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada sílaba. El juez la miró, sorprendido, pero asintió. «Proceda, señora». Todas las miradas se clavaron en ella, esperando una súplica, una justificación desesperada. Alejandro esbozó una sonrisa casi imperceptible, creyendo que iba a presenciar su humillación final. Sofía no se dirigió a su exmarido ni a sus abogados. Se dirigió al juez, pero sus palabras resonaban para toda la sala. «El abogado del señor Cifuentes ha hablado extensamente sobre el bienestar de mi hija, equiparándolo a la riqueza material, a una cuenta bancaria con muchos ceros». Hizo una pausa, tomó aire y continuó. «Estoy de acuerdo en que el bienestar de Valentina es lo único que importa, pero creo que estamos definiendo bienestar de una manera equivocada». Se acercó a la mesa de su abogada y tomó una gran carpeta. No eran fotos de su hija, ni cartas sentimentales, eran los planos de su proyecto. Con manos firmes, los desenrolló sobre la mesa, revelando las detalladas plantas y alzados de un edificio lleno de luz y esperanza. «Durante los últimos meses, mientras se me acusaba de ser inestable, he estado trabajando en esto. Es un proyecto arquitectónico para un centro de acogida, la Fundación Valentina. Un lugar para madres en mi situación, con hijos que, como mi hija, el mundo a veces considera imperfectos». Su voz se llenó de una pasión que silenció por completo la sala. Explicó cada detalle con una precisión técnica y una convicción emocional que eran hipnóticas. «Este centro», dijo, señalando los planos, «no solo ofrece un techo, ofrece terapia, asesoramiento legal gratuito, talleres de capacitación laboral. Está diseñado con rampas para sillas de ruedas, salas de estimulación sensorial, un jardín terapéutico. He realizado un estudio de viabilidad. He calculado los costes de construcción en 3,2 millones de euros y he desarrollado un plan de negocio sostenible basado en un modelo mixto de donaciones y servicios de bajo coste». Levantó la vista de los planos y miró directamente al juez, sus ojos brillando con lágrimas no de tristeza, sino de una fuerza inquebrantable. «Un padre, señoría, no es el que provee lujos, sino el que provee amor, valores y un ejemplo a seguir. Alejandro quería un heredero perfecto para su imperio de hormigón. Y yo», su voz se quebró por un instante, pero se recompuso con una fuerza asombrosa, «di a luz a una maestra. Valentina, con su mano imperfecta, me ha enseñado a sostener mi propia vida con una fuerza que no sabía que tenía. Me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en propósito. Eso, señoría, es el bienestar que quiero para mi hija. Un legado de resiliencia, no de riqueza». Un silencio profundo, casi sagrado, cayó sobre la sala del juzgado. El alegato de Sofía no había sido una defensa, sino una declaración de principios, una redefinición total de la victoria y la derrota. El juez, un hombre de mediana edad, con fama de severo, se quitó las gafas lentamente y se frotó los ojos, visiblemente conmovido.
Miró a Alejandro, cuyo rostro había pasado de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a una pálida derrota. Luego miró los planos extendidos sobre la mesa y finalmente a Sofía. En su mirada ya no había lástima, sino un profundo respeto. El monólogo de Sofía había demolido por completo el argumento de su exmarido. Había demostrado no solo ser una madre capaz, sino una mujer con una visión y una fortaleza que el dinero no podía comprar. Su inestabilidad era en realidad una determinación de hierro, su irracionalidad, una forma superior de lógica basada en el amor y el propósito. Había transformado la sala de un juzgado en un foro sobre el verdadero significado de la vida. La tensión era palpable, todos contenían la respiración, esperando el veredicto que ahora parecía inevitable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El juez carraspeó y el sonido resonó en el silencio. En mis 20 años en este tribunal, comenzó su voz grave y pausada, he escuchado innumerables argumentos sobre el bienestar de los menores. La mayoría de las veces se centran en aspectos económicos. Hoy, la señora buscó su nombre en los papeles. La señora Sofía Martín nos ha recordado que el bienestar es un concepto mucho más profundo. Se dirigió directamente a Alejandro. Señor Cifuentes, usted tiene los medios para darle a su hija todo lo que el dinero puede comprar, excepto, al parecer, la aceptación incondicional. La señora Martín, por otro lado, no tiene sus recursos, pero ha demostrado tener la visión, la fortaleza y el amor para construir un mundo para su hija y para muchos otros. Un mundo basado en valores que ninguna fortuna puede igualar. La decisión fue fulminante. Se concede la custodia total y exclusiva de la menor Valentina Martín a su madre, la señora Sofía Martín. Un murmullo recorrió la sala. Sofía sintió que sus rodillas cedían y tuvo que apoyarse en la mesa. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero eran lágrimas de alivio y de triunfo. El juez no había terminado. Además, continuó mirando fijamente a Alejandro, se establece una pensión de alimentos para la menor por valor de 6.000 euros mensuales y añadió con una mirada significativa hacia Sofía. Dada la encomiable iniciativa presentada ante este tribunal y en un acto de justicia reparadora, este juez ordena que el señor Cifuentes realice una donación única de 300.000 euros como capital inicial para la Fundación Valentina. Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro congestionado de ira. «Esto es inaudito. ¡Apelaré!», gritó su abogado, pero el juez golpeó el mazo con fuerza. «Silencio. La decisión está tomada. Se levanta la sesión». Alejandro se quedó allí, inmóvil, humillado en el mismo escenario donde esperaba cimentar su victoria. Por primera vez en su vida, su dinero y su poder no le habían servido de nada. Sofía, entre sollozos, solo pudo articular un «gracias» a su abogada Inés, quien le apretaba el hombro con una sonrisa de oreja a oreja. Había ganado, no solo a su hija, sino a sí misma. Meses después, la vida de Sofía era irreconocible. El lujoso barrio de Salamanca era un recuerdo lejano. Ahora, su mundo era una pequeña oficina alquilada en el barrio de Usera, con las paredes cubiertas de planos, notas y muestras de materiales de construcción de bajo coste. El glamour había sido reemplazado por el polvo y el olor a cemento fresco, y nunca se había sentido más feliz. La donación inicial, junto con una exitosa campaña de crowdfunding que se hizo viral gracias a su historia, le permitió comprar un viejo taller abandonado y comenzar las obras. La vemos allí, no con un vestido de diseñador, sino con vaqueros, botas de seguridad y un casco amarillo, discutiendo apasionadamente con el jefe de obra, señalando detalles en los planos. Ha recuperado su pasión, su profesión,
pero ahora está imbuida de un significado mucho más profundo. Ya no construye monumentos a la vanidad de los ricos, sino refugios para los necesitados. Su rostro muestra cansancio, pero sus ojos brillan con una vitalidad que el lujo nunca le dio. Valentina, que ahora tiene casi 1 año, gatea felizmente por la oficina mientras su madre trabaja, jugando con un trozo de madera lijada como si fuera el juguete más fascinante del mundo. El soplo en su corazón está siendo tratado con éxito en la sanidad pública, y Sofía ha aprendido a manejar sus cuidados con la pericia de una enfermera. La relación entre madre e hija es el epicentro de este nuevo universo. Es un vínculo forjado en la adversidad, cimentado en un amor incondicional que ha demostrado ser más fuerte que el acero y más valioso que el oro. Sofía ya no es una víctima, sino un referente. Su historia ha inspirado a decenas de otras mujeres. Recibe correos y llamadas de madres que se encuentran en situaciones desesperadas, y ella les ofrece no solo palabras de aliento, sino el ejemplo vivo de que es posible transformar el dolor más profundo en la fuerza más poderosa. Se ha convertido, sin buscarlo, en la arquitecta de segundas oportunidades. El día de la inauguración de la Fundación Valentina es un día soleado de primavera. El edificio no es ostentoso, pero es hermoso. Es funcional, luminoso y acogedor. En la entrada, una simple placa de metal reza Fundación Valentina, construyendo futuros, un ladrillo de amor a la vez. La ceremonia es modesta, asistida por voluntarios, las primeras familias que vivirán allí, vecinos del barrio y algunos periodistas de medios locales. No hay magnates ni celebridades. Sofía, con Valentina en brazos, corta una simple cinta roja. En su discurso no habla de su exmarido ni de su dolor. Habla de esperanza, de comunidad y de resiliencia. Este edificio, dice a la pequeña multitud, no está hecho solo de ladrillos y cemento. Está construido con las lágrimas de la desesperación, la fuerza de la supervivencia y, sobre todo, con la certeza de que el amor de una madre es la fuerza constructiva más poderosa del universo. Su voz es la de una mujer que ha encontrado su verdadero hogar, no en una mansión, sino en su propósito. 5 años después, una niña de pelo castaño y ojos verdes correteando por los pasillos luminosos y llenos de color de la Fundación Valentina. Es Valentina, sana, feliz, con una energía desbordante. La cicatriz apenas visible en su pecho es un recuerdo de una batalla ganada, y su mano, operada con éxito hace años, ahora dibuja con destreza en una pizarra. La fundación es un éxito rotundo, un modelo de intervención social que ha sido replicado en otras ciudades. Sofía, ahora con 40 años, es una figura respetada en el mundo de la arquitectura social y la filantropía. Su rostro emana una serenidad y una confianza que la hacen más bella que nunca. Ya no es la esposa de nadie, es Sofía Martín, la fundadora, la arquitecta, la madre. La historia de su lucha y su triunfo se ha convertido en una leyenda urbana de esperanza en Madrid, un recordatorio de que las mayores estructuras no se construyen con dinero, sino con coraje. El círculo se cierra en una tarde de otoño. Sofía está en la recepción de la fundación cuando la puerta se abre. Una mujer joven entra, con los ojos hinchados de llorar y un bebé en brazos. Parece asustada, perdida, tal y como Sofía se sintió años atrás en la puerta de aquel hospital. «No sé a dónde ir», susurra la mujer, su voz rota. «Me han echado de casa. Mi hijo nació con un problema y...» Sofía se acerca a ella, no con lástima, sino con una profunda empatía. Pone una mano cálida en el brazo de la mujer y su mirada es un refugio. «Tranquila», le dice con una sonrisa suave y genuina. «Has llegado a casa. Aquí no estás sola. Vamos a tomar un café y me lo cuentas todo». Mientras guía a la nueva madre hacia el interior, hacia la luz y la seguridad que ella misma construyó desde sus propias cenizas,
Vemos a Valentina observar la escena desde lejos con una sonrisa comprensiva. El legado no era una fortuna, ni un apellido. El legado era ese gesto, una mano que se tiende para ayudar a otra a levantarse. Un ciclo de bondad que, una vez iniciado, no tiene fin. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, la suya o la de otra persona? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.